Pero mi mala estrella seguía impulsándome con una fuerza que nada podía resistir. Y aunque muchas veces me sentía agobiado por el pensamiento y la voluntad de volver a casa, no encontré fuerza suficiente para hacerlo. Ignoro qué nombre debo dar a esto, ni pretendo que se trate de una secreta predestinación que nos lleva a ser instrumentos de nuestra propia ruina, aun cuando la estamos viendo y corramos hacia ella con los ojos abiertos. Llama la atención, Sebastián, estamos con el profesor Sebastián Díaz, profesor del Colegio San Francisco de Asís y también de la Universidad de los Andes, profesor de literatura. Llama la atención que Robinson Crusoe, el personaje de la que se considera la primera novela inglesa, ¿no? Robinson Crusoe, justamente, tenga esta como irrefrenable necesidad de no detenerse, digamos, de ir siempre hacia el infortunio. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es un tópico un poco literario, ¿cierto? Un lugar al que los escritores vuelven muchas veces durante la historia de la literatura. Ejemplos, el más similar, yo creo, en eso son los relatos de Simbad el Marino, ¿Ya? en Las Mil y Una Noches, que efectivamente logra fortuna en cada uno de sus viajes. Y bueno, él es heredero de una gran fortuna, Simbad, y todas las veces antes de viajar se produce este mismo obstáculo. Él se presenta motivos razonables por los cuales no debiera salir, Claro. y lo termina haciendo 7 veces, no una ni dos como Robinson Crusoe, sino que 7 veces. ¿Y qué habrá ahí? ¿Es solamente, vamos a decir así, un afán de aventuras? Mira, eso es lo que dicen explícitamente los autores, tanto el de Las Mil y Una Noches como Daniel Defoe, pero parece que hubiera una vocación. O sea, a mí es un tema que me tiene un poco trastornado, porque yo soy profesor de colegio, entonces el momento en que los jóvenes tienen que salir al mundo y tienen muchas veces una tensión entre su vocación y lo que les dice el mundo que hagan, sus propios papás muchas veces. Entonces yo creo que hay un conflicto de ese tipo, un conflicto vocacional. Pero podemos decir entonces que personajes como Robinson se están permanentemente buscando a sí mismos. Es que es muy sintomático, lo conversábamos antes, lo hemos estado conversando estos días, cuando Robinson lo rescatan de la isla, no se acaba la novela. Digamos, se acaba la que se puede llamar la primera parte, hay toda una discusión filológica ahí, pero no se acaba la novela. El tipo efectivamente vuelve a Inglaterra, qué sé yo, arrepentido, sus padres, no sé qué, ahora voy a vivir una vida burguesa, y no pasa, no me acuerdo exactamente, mucho tiempo y ya está de nuevo. Bueno, es muy bonito cómo parte esa segunda parte, cómo comienza esa segunda parte, porque él efectivamente se convence. Ya, me tengo que quedar acá. Bueno, hay toda una serie de cosas que suceden antes. Él se casa, Claro. quiere mucho a su mujer es quien lo refrena, quien lo hace reflexionar. Él tiene 2 hijos, otro en camino. El papá ya muerto ya a esa altura, ¿no? Sí. Solamente le quedaba una amiga que era una viuda, que es la que le salva todo el patrimonio. Al final de la primera parte y al comienzo de la segunda parte, solo su mujer. Y su mujer lo convence, por todo lo que él la quiere, eso es muy bonito, de no partir. Pero su mujer muere. Su mujer muere y ahí ya no hay nada que lo frene. Además que llega un sobrino, que es como el mensajero, ¿cierto? De todas las estructuras de los viajes. Y el sobrino le dice, tío, vamos porque puedes volver a tu isla. Acuérdate que él había dejado una isla. Bueno, después podemos volver a la isla. Vamos a hablar de la isla. Puedes volver a tu isla, a ver cómo está y vamos a comerciar. Y en el fondo él sabe que lo único que quiere es volver a salir. Entonces, nuevamente su vocación por el mar, vocación que ahí también podemos entrar a ver qué es lo que significa el mar, porque puede significar muchas cosas. Sí, claro. Su vocación por el mar lo hace volver a salir. Él había llegado al extremo para evitar esto, de comprarse una finca en la mitad de Inglaterra, lo más lejos posible de cualquier, de cualquier puerto, cualquier tentación, de cualquier charla, de cualquier conversación de marinos, para evitar precisamente lo que al final es lo que le vuelve a pasar, entre comillas. Lo que vuelve a hacer. Me acordaba mientras te oía de esa frase que dice al principio Ishmael en Moby Dick, no me acuerdo de memoria, pero dice así, cada vez que siento no sé qué en mi interior, tengo que ir al mar, digamos, tengo que buscar el mar. El caso de Ishmael es muy interesante porque él además era profesor, digamos. O sea, él tenía otra vocación, otra vida, otras posibilidades y tiene que elegir el mar.
Yo te insisto, yo creo que esos comienzos, sobre todo de la primera parte, tienen mucho que ver con esa dicotomía del hombre que busca con su corazón dedicarse a algo, hacer algo con su vida, por un lado, y por otro lado el mundo que le dice, oye, aquí hay una posibilidad de vivir tranquilamente, de vivir sin sobresaltos. Digamos. Ahora, es interesante, si profundizamos un poquito en eso, es interesante porque efectivamente Robinson desde que vive en York con sus padres, tiene esta inquietud, ¿no es cierto?, por viajar, tiene algunos viajes incipientes, qué sé yo. Su papá permanentemente le recomienda que no, que mejor siga una vida burguesa, mediocre, la llama, pero segura. Y tiene lugar el naufragio, ¿no es cierto?, en la isla donde él es el único superviviente, ¿no? Que de acuerdo a las coordenadas que da el libro, está muy lejos de ser la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández, más bien es una isla que está situada a la altura de la desembocadura del Orinoco, o sea, en el Atlántico, desde luego, no el Pacífico. Bueno, pero llama profundamente la atención porque todo el primer periodo de Robinson en la isla es una gran... por decir, es una gran introspección culposa ante Dios, de corte muy puritano, donde él dice, bueno, esto es un castigo por desobedecer a mis padres, por no seguir la vía correcta. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, se me ocurren varias cosas. Primero, que esas alusiones explícitas a Dios que se ven en el mundo ilustrado, ¿cierto? No siempre reflejan las verdaderas o las más profundas convicciones de los autores en esta época, ¿cierto? Siglo XVII, XVIII. ¿Por qué tú dices que responden a unos tipos? Hay una convención. Unas convenciones. Tiene que ver con que el autor quiere que todo el mundo lo lea. La mayor parte del mundo era cristiana y muy religiosa, pero la élite intelectual no sé si tanto, ¿ya? Entonces, primero tener esa pequeña salvaguarda, digamos. Pero como quiera que sea, Robinson se queja sí. y se culpa. Claro, después de tener esa salvaguarda hay que ir al texto que dice todo eso, ¿cierto? Está ahí. Y yo iría incluso un poco más atrás. Justamente, bueno, estuvimos conversando de esto, entonces yo me puse a mirar la raíz de esa culpa. ¿Ya? Y el discurso que le da el papá, porque hay un discurso que él lo relata, ¿cierto? Mi padre me dijo que tal y cual, de manera indirecta, le dice muchas cosas que él toma como profecía. Le dice, tú vas a tener mucho tiempo para reflexionar sobre esto. Y ese vas a tener mucho tiempo solo, le dice, donde nadie te va a poder ayudar. Para reflexionar sobre esto, eso a él eso vuelve a su memoria, se le aparece como un fantasma durante todos los años que pasa solo. Y ahí es donde comienza su culpa, porque dice, si yo hubiera obedecido, si yo hubiera hecho caso, ¿cierto? Claro. Si hubiera hecho lo más sensato, de lo cual estaba convencido, estaba seguro que era lo más sensato, entonces todo esto quizás no hubiera pasado. 28 años estuvo en la isla. 28 años en la isla y se demoró más en total en su viaje. Claro. Es más tiempo que el largo canónico, ¿cierto? Que es 20 años. Ahora, lo notable es que después de todas estas reflexiones, de toda esta culpa, ya vamos a hablar también de cómo se organizó en la vida de la isla, vuelve a Inglaterra y no me acuerdo cuánto tiempo pasa y otra vez a viajar, digamos. Entonces... Claro. Y es muy divertido en varios sentidos. Por un lado, todos sus argumentos son de tipo crematístico, digamos. Él dice, tengo todo lo que necesito, no me podría gastar toda la plata que tengo si no produjera más dinero, ¿cierto? Si no ganara más en mi vida, podría vivir tranquilo toda mi vida y a pesar de eso quiero viajar. Entonces, el argumento del padre, que tú podrías tener una vida tranquila, no tienes para qué viajar, esto solo se justifica, le dice el papá, o para los que son muy altos, que tú no eres, le dice, para los que apuntan muy alto en la vida, o para los que apuntan muy bajo, porque no tienen otra suerte que irse al mar. Él sigue con ese razonamiento de naturaleza solo económica. Claro. ¿Ya? Que también es muy propio de la época, ¿no? Es propio de la época y del ambiente, digamos, protestante, calvinista. Podríamos debatirlo, pero sí. Parece que fuera así. Sí. Con lo cual es divertido porque el tipo, a pesar de todos esos argumentos, sigue adelante y lo mueve este impulso hacia el mar, lo mueve este impulso por la vocación, digamos. Él termina siempre cediendo ante todo, ante lo único que resiste sus impulsos hacia el mar es precisamente el amor a su mujer.
el amor, la emoción que en él producen las palabras, tiene a su mujer que, esperando guagua, le dice, yo me voy contigo igual. Claro. Y él decía, no me puedo ir. Contigo pan y cebolla. Sí. Ahora, es curioso, a propósito de la segunda parte, a mí, no sé qué te parece a ti, pero me ha llamado siempre la atención cuando uno lee el Emilio de Rousseau, no recuerdo bien si está en el prólogo, en el primer capítulo, en alguna parte, él le recomienda a Emilio que tiene que leer Robinson Crusoe, ¿no? Pero dice, desde que naufraga en la isla hasta que lo rescatan. Nada más, ¿no? Y paradojalmente, a veces uno encuentra que así circula la novela, digamos. A lo mejor es una mera coincidencia, digamos. Sabemos que la opinión de Rousseau tiene que ver con una cosa muy particular y es la idea, ¿no es cierto?, que el hombre la sociedad corrompe al hombre, hay toda una lectura. ¿Qué te merece, qué opinión te merece eso? Es interesante. Bueno, primero, por lo que tú dices, por las ideas que causan ese comentario por parte de Rousseau, pero Claro. además del triunfo que tiene. Porque, o sea, si uno, al permiso, voy a mostrar los dos tomos, digamos, de la traducción de la que dispongo. Fíjense que son dos libros más o menos gordos, diría un estudiante, ¿cierto? Y normalmente se entiende que esta es la novela inicial, la primera publicación de Robinson Crusoe, así como El Quijote tuvo dos partes, ¿cierto? Claro. Por lo cual uno podría pensar que se publique esto, que es la mitad de la novela, de algún modo, pero que es una parte íntegra. Sin embargo, de esto se publica una parte. Una parte, claro. Una parte que es como lo que está al medio, digamos, lo que está al centro, y que además se adapta mucho. No sé si tú has visto alguna vez adaptaciones de estas de literatura juvenil, que son realmente, no sé si puede competir más que con Gulliver, las aventuras, ¿cierto? Los viajes de Gulliver, que es la única que yo creo que tiene unas mutilaciones mayores. Pero bueno, es un fenómeno que ha sufrido mucho la gran literatura y que vamos a hablar en el próximo bloque, de todas maneras, digamos. Pero ahora, ¿podríamos hablar de una instrumentalización del texto, de la novela? A propósito de estos cortes, estas recomendaciones, estas ediciones. A veces pienso que pasa lo mismo con Kipling. Poder encontrar, por ejemplo, una versión completa de los Jungle Books es difícil porque o te editan solo los cuentos que tienen que ver con la historia de Mowgli, o te editan solo el primer libro, pero nunca están los dos libros, porque son dos libros y las historias de Mowgli van intercaladas. Hay como, no sé, a veces me suena como un intento editorial de... por supuesto que hay consideraciones comerciales, ¿cierto? O sea, un libro íntegro muchas veces es más arduo y por lo tanto hay una barrera de entrada a todo lo que... O sea, las aspiraciones de vender el libro, que son muy, muy legítimas por lo demás. Sí. Y por otro lado, yo creo que la literatura, sobre todo lo que es la literatura orientada a los jóvenes y a los niños, siempre ha tenido una tendencia a dejar de ser arte para meter goles con respecto a mi propia concepción de mundo, a mi propia concepción de hombre. En fondo, que no se den cuenta que los estoy educando, ¿ah? Que no se den cuenta que estoy tratando de decirles algo, que piensen que están leyendo algo entretenido, pero en realidad les estoy pasando una lección. Y eso ha pasado con la Odisea, ha pasado con los mitos griegos, ha pasado de ahí para adelante con toda la literatura, yo creo, con toda la gran literatura, que nos han tratado de que los niños la estudien sin que se den cuenta. Y los niños se dan cuenta inmediatamente. O sea, en el fondo leen dos o tres y después esto es todo igual, digamos. Sí. ¿Algún comentario sobre las técnicas narrativas de la novela? Porque está lleno hay cartas, hay diarios, o sea, es una técnica particular, no es una novela narrada al modo tradicional, con un autor omnisciente, digamos, sino que aquí hay un yo que cuenta lo que le va pasando a través de distintos formatos. Como tú decías, es la primera gran... Lo dice James Joyce, digamos, la primera gran novela inglesa. Y como suele suceder con las primeras cosas, no están en su estado más puro. ¿Ya? Están en un estado transicional, digamos. Lo mismo pasa con el Quijote. O sea, el Quijote tú ves que, desde luego, tiene una estructura muy dramática, muy propia. Pero es muy experimental al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es muy experimental. Robinson Crusoe tiene efectivamente... A ver, por ejemplo, las primeras 100 páginas... el autor decide a modo documental, o sea, el narrador decide como documento introducir su diario. Y resulta que el lector sigue la lectura, digamos,
y empieza a leer exactamente lo mismo que ha leído en las páginas anteriores. Entonces, se repite el plato completamente. Oye, vamos a tener que interrumpir aquí un segundo, perdóname, vamos a ir a una pausa y retomamos el tema de las técnicas narrativas en un momento. Perfecto. Muéstrame tu edición, porque me quedé con la duda de... Bueno, este título es sorprendente, ¿no? La vida y aventuras, perdón, la vida y las extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, que vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada, estoy traduciendo, en la costa de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco. Habiendo sido llevado a la costa por un naufragio, donde todos los hombres murieron excepto él, ¿eh? Y con un recuento de qué es lo que le pasó ahí y cómo fue liberado por los piratas, written by himself, escrita por sí mismo, ¿eh? Bueno, hemos estado hablando con el profesor Sebastián Díaz, profesor de literatura del Colegio San Francisco de Asís y también de la Universidad de los Andes, sobre Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Probablemente siempre es difícil hablar de primeros lugares o primeras cosas en literatura, pero probablemente la primera novela inglesa. Y hemos estado hablando, bueno, de este sino de Robinson, de tener que siempre estar viajando, no detenerse, de no escuchar del viaje como un encuentro, como una vocación, el contraste con las recomendaciones del padre. Y habíamos terminado el bloque anterior hablando sobre las técnicas narrativas que está escrito. Ya el hecho que diga written by himself, es decir, asume aquí, ficcionalmente por cierto, un carácter de autobiografía, ¿eh? Robinson Crusoe cuenta su propia historia. Y tú nos decías que la primera parte es un diario, ¿no? O sea, a ver, hay un relato, ¿cierto? Hecho desde el final, ¿cierto? Pero introduce varias veces el narrador partes de otros tipos de textos, hacer recuentos, cuadros comparativos, listas de... Sí, hace listas de provisiones, claro, las cosas que tiene, que no tiene, claro, tienes razón. Y dentro de esos documentos que él introduce, que son documentos extraídos de su viaje, que él conserva, de sus viajes, de su estadía en la isla en general, él introduce un diario, ¿cierto? En el cual narra de nuevo cosas que ya nosotros, de las cuales ya nosotros nos habíamos enterado. Claro, aquí tengo, por ejemplo, dos ejemplos muy notables. Un día está en... Bueno, no sé, no pillo el día, pero dice, él hace una lista de las cosas buenas y malas de su situación en la isla. ¿Ah? Esa lista es muy notable. Es notable, pero es una lista y entonces se intercala en el texto la lista, ¿ah? Viene en la lista. Léela un poco porque él, fíjate que se consuela. Sí, la tengo en inglés aquí. Tú ver, la déjame puedes... ver si la puedo Bueno, encontrar mientras Sebastián la busca, solo voy a poner otro ejemplo. Después hay otro documento que intercala que es una especie como de registro meteorológico, ¿ah? Que va diciendo, la mitad de febrero a marzo, lluvioso, el sol sale por el equinoccio, no sé qué. De abril a mayo, seco. ¿Ah? Entonces, es muy interesante, es como un collage. Tiene mucho que ver con el espíritu de la época, ¿cierto? La observación. Estamos viendo... ¿Lo encontraste? Sí, aquí lo encontré. Sí, sí. Estamos viendo a alguien que viene de la época del empirismo, ¿cierto? Claro. De la vuelta a las observaciones directas de la naturaleza. Malo. Estoy abandonado en una isla desierta sin la menor esperanza de rescate. Bueno, estoy vivo y no me ahogué como todos los compañeros del barco. Fantástico, esto es muy racionalista, ¿eh? Notable. Malo. Parece que haya sido escogido y apartado del resto del mundo para sufrir miseria. La respuesta a ese es fantástica. Bueno, mas también he sido escogido entre toda la tripulación para librarme de la muerte. Y quien me libró milagrosamente de la muerte puede librarme también de esta situación. Fantástico. Es fantástico, porque como malo me escogieron entre todos los hombres para estar aquí solo, y como bueno me escogieron entre todos los hombres para salvarme, digamos, la misma... Mira esta. Malo, no tengo ropas para abrigarme. Bueno, más estoy en un clima tan cálido que si tuviera ropa apenas la llevaría. Fantástico. Oye, a propósito de la época, de este racionalismo, la ilustración en el fondo, ¿eh? ¿Por qué el otro día, que no pudimos terminar nuestra conversación,
Tú me hablabas de que es como Robinson Crusoe es como la odisea de la ilustración, ¿no? ¿A qué te referías con ese término? Yo creo que en general el hombre tiene una tendencia, bueno, lo han dicho muchos, ¿cierto? No es ninguna no, lo ha dicho Campbell, digamos. Pero parece que el hombre tiene una tendencia a mostrar un viaje heroico en sus mitos, en sus historias, en sus narraciones. Existe esa tendencia a narrar según unas ciertas estructuras. Y evidentemente, esto que se puede verificar en todas las mitologías del mundo, ¿cierto? Según Campbell, por lo menos, y yo creo que es cierto, existe este viaje en general. Bueno, la vida es un viaje, ¿no? Efectivamente, bueno. Yo creo que la ilustración tenía que tener un viaje que recogiera su propia impronta. Yeah. Un viaje en el cual existiera esta dominación de la razón por sobre la naturaleza, no al modo de Odiseo, ¿cierto? No del ingenio, sino que al modo ilustrado de racionalizar, ordenar, maximizar los recursos, introducir el progreso, esta palabra tan controvertida, ¿cierto? Introducir el progreso en la tierra, en la naturaleza indómita, ¿cierto? Porque es muy notable, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Lo primero una de las primeras cosas que hace Robinson cuando encuentra la cueva, qué sé yo, es ponerle una reja. Él pone una reja y él separa. De aquí para afuera está la naturaleza, aquí para adentro mi civilización. Fíjate que él excava su cueva, encuentra un cierto socavón en una roca, ¿cierto? Y él continúa. Él saca herramientas, hace repisas, lugares para colgar las cosas, de tal forma de tener todo ordenado antes de seguir trabajando. Un lugar seco para poner la pólvora. Exactamente. Entonces él le da estas reglas. Él vuelve sobre el tema de las reglas, fíjate, mucho después. Le da estas reglas a su existencia y a través de eso logra prevalecer. Bueno, él se hace una suerte de plan del día, así. Bueno, él termina organizando absolutamente hasta el último detalle de su vida. Se ríe un poco de eso incluso, claro. Porque imagínate, 28 años, de los cuales pasan muchos años solo, no me acuerdo ahora cuántos años son, pero... Sí, pero bien aparece más bien hacia el último tercio, digamos, claro, por lo menos. Claro. ¿Eh? Pero... Bastantes años pasan y él efectivamente al final termina con muchas... Nosotros diríamos que era un maníaco, digamos, o sea, que tenía muchas mañas. Sí. Ahora, y es curioso porque pese a la precariedad, porque, bueno, por una parte hay una absoluta precariedad de medios, pero por otra parte él logra rescatar muchas cosas del barco que le son de utilidad, y él intenta como mantener un estilo de vida absolutamente europeo, ¿eh? Incluso en la manera en que se viste, con pieles, en las pieles él trata de imitar el estilo y la sombrilla, y bueno, y tiene las cabras, y cría leche, y los quesos, y cultiva trigo y otras cosas. Al mismo tiempo, no tanto quizás como en otras novelas de esta época, épocas cercanas, de inspiraciones cercanas, como Gulliver, como los viajes de Gulliver. Pero hay una crítica a la sociedad europea. Hay varias veces en que se desliza, por ejemplo. Hay un momento en que él dice, porque él, bueno, después funda una pequeña república, ¿cierto? Claro. Llega Viernes, a quien él hace calvinista como él. Llega el papá de Viernes, que es muy viejo, entonces tiene que permanecer, él dice, pagano y caníbal. Tiene que permanecer así porque no había forma, había que tolerarlo, no había forma de cambiarlo, claro, ya estaba muy viejo. Y había dos españoles que eran papistas, ¿cierto? Eran católicos, él dice papista. Y él dice, y bueno, al contrario es digno de notar, dice que al contrario de muchas naciones europeas, yo les pude dar libertad de conciencia en mis dominios. ¿Eh? Claro, los católicos, los anglicanos de corte más puritano y los salvajes. Los salvajes, sí. Calvinistas parece, porque él era Kreutzer y su papá era alemán. Sí. Entonces, muy interesante eso, cómo él está un poco en diálogo con los intelectuales de su época. Acuérdate que Daniel Defoe hacía escritos políticos, ¿no? Ensayista político, principalmente periodista, comerciante, muchas otras cosas, pero... Y tiene un libro absolutamente, ¿cómo llamarlo? Descomunal, asombroso, que es el famoso Diario del Año de la Peste, donde él semi que ficcionaliza y semi que hace una crónica de lo que él llama la última gran visitación, que fue la peste del 1600...
74, no me acuerdo exactamente, pero que fue una de las últimas grandes pestes horrorosas que se ciñó sobre Londres, peste bubónica, la peste negra, digamos, que es un retrato escalofriante, digamos, escalofriante. Oye, ¿te parece que se puede hacer una lectura heroica de Robinson Crusoe? ¿Y en qué sentido? Bueno, a pesar ¿Es de un que, héroe Robinson Crusoe? ¿Héroe de qué? bueno, del progreso, claro, de las luces, de la razón por sobre Sobre el caos de la por sobre el naturaleza. caos. Fíjate que siempre, Pero, ¿y el entonces por qué Rousseau lo recomienda? ¿No hay una contradicción ahí? mientras él está solo, es capaz de prescindir de las relaciones sociales. De hecho, él lo dice en esa misma lista que estábamos leyendo, no Sí. alcanzamos a leer ese. Él dice, de lo único que carezco es de las relaciones sociales y todo lo demás es bueno. Entonces, no es tan lejano a Rousseau en ese sentido. No. Y además, acuérdate que Rousseau también tiene que volver después para justificar la sociedad y todo lo demás al estado evidente de las cosas. O sea, no es que Rousseau se quede en el buen salvaje, sino que justifica todo lo demás, el contrato, etcétera, por la naturaleza del hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que claro que representa sus ideas, Sí. ¿cierto? ¿Y en qué sentido sería heroico? Porque solo por el tema del progreso, bueno, también obviamente heroico pasarse 28 años en una isla solo, o sea, Bueno. eso es... Porque va más allá de lo que cualquiera hubiera pensado que... O sea, perdón, lo que me expresé mal, lo que quiero decir es que más allá de la lectura racionalista que se pueda, o ilustrada que se puede hacer sobre el tema del progreso y todo ese asunto, que es real, es cierto, desde un punto de vista simplemente del sentido común, evidentemente hay una vida humana que se sobrepone a las condiciones más adversas, digamos, Claro, o sea, y sí. logra sobrevivir y sobrevivir bien, digamos, o sea, Es que eso te iba a decir, y eso es heroico. como que heroico quiere decir dos cosas, ¿cierto? Por un lado, es heroico cualquiera que haga cosas que van más allá de lo que se le exigen, y en ese sentido ni Odiseo ni Robinson son heroicos, pero sí son heroicos en el sentido que tú dices, ¿cierto? De la vida humana que se sobrepone más allá de lo que cualquiera hubiera pensado, Claro. ¿cierto? De lo que cualquiera hubiera podido... Y bueno, y en el caso de Robinson, yo insisto en eso, lo hace a través de los postulados de su época. Claro. Entonces es un héroe que muestra que teníamos razón, él demuestra que estamos bien, que es como un epónimo en ese sentido, Exactamente. alguien a quien mirar para poder seguir Claro. adelante con un ideal que corresponde con lo que nosotros estamos diciendo. En ese sentido, claro que es un héroe quizá... Oye, antes que se nos olvide, porque yo lo dije un poquito al pasar mientras traducía el título, la isla en la cual Robinson naufraga, según lo que dice el título, y unos datos náuticos que da después, porque da los grados y las latitudes, qué sé yo, es una isla que está en la desembocadura del río Orinoco, o sea, en el Atlántico. No tiene nada que ver con la isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández, sin perjuicio que, según todos los estudiosos, Defoe se habría inspirado en la famosa historia del marinero holandés Alejandro Selkirk, que naufragó, me parece, cerca de esas costas y estuvo efectivamente viviendo mucho tiempo solo. Sí. ¿Qué hay de mito ahí? Mira, la verdad no sé mucho cuál fue la fuente. No sé. O sea, yo sé, tal como tú dices, muchos estudiosos dicen que coincidió y ahora, siempre hay que tener en cuenta, creo yo, que la inspiración de los poetas es algo muy grande. ¿Hasta qué punto habrá leído, por ejemplo, La Tempestad? O sea, ahí tenemos Hay elementos comunes. Hay Claro. muchos elementos comunes. Un hombre que se sobrepone a las fuerzas de la naturaleza y que es capaz de sobrevivir durante muchos años, que al final de su estadía en la isla tiene que hacer frente a un cierto ataque, digamos, a un cierto peligro. Es de otro modo, es totalmente distinto. Ahora, igual es interesante también pensar que la fascinación de Europa por el Nuevo Mundo duró mucho tiempo. O sea, América se descubre en 1492, esta novela se publica en 1719, sigue habiendo una fascinación por todo lo que tenga que ver con el Nuevo Mundo y que va a persistir probablemente, qué sé yo, viene entrado el 18 y hasta el 19 y quizás no se acabó nunca, digamos. Y fíjate que cuando se termina la fascinación por el Nuevo Mundo o por cualquier territorio
desconocido. Acuérdate, ¿cierto?, cómo empieza El corazón de las tinieblas de Conrad, Sí, ¿cierto? sí. Que se me acabó el territorio sin explorar. Sí. Voy al río Congo porque es lo último Lo que último que me queda. me claro, queda, claro. así más o menos. Se acaba eso y empieza la ciencia ficción a tirar cohetes a la luna y al espacio, porque en el fondo es un tema, la exploración, que tiene relación con el interior del ser humano, Claro. ¿cierto? O sea, el hombre cuando realiza un viaje hacia lo desconocido, en el fondo se está conquistando a sí mismo, y eso es algo que los poetas saben expresar muy bien, ¿cierto? Y que les resulta muy connatural, además. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Estamos conversando sobre Robinson Crusoe con el profesor Sebastián Díaz. Volvemos en unos minutos para el bloque final. Claro, yo estaba en esta edición de Oxford, tiene el mapa. Sebastián, hay un tema que también lo hemos conversado en otra oportunidad y que yo lo considero grave, y es, aunque tiene varias miradas, pero es esta especie como de secuestro que han sufrido grandes obras de la literatura universal por parte de un género que yo no lo discuto ontológicamente, pero un género que tiene, claro, una intención comercial, que es lo que se llama la literatura juvenil, ¿no? Entonces uno encuentra versiones ultra adaptadas de Robinson Crusoe o de Moby Dick o de La Isla del Tesoro, qué sé yo, tanto que queda en el imaginario colectivo la idea de que, por ejemplo, Moby Dick es una novela para jóvenes, en circunstancias que es una novela tremenda, tremendamente compleja, aparte de extensísima, digamos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo por un lado te encuentro toda la razón. Es evidente que la literatura juvenil tiende, lo habíamos dicho más temprano, ¿cierto?, por un afán comercial, tiende a hacer unas versiones muy fáciles, y en ese afán por facilitar la lectura, corrompe los libros, porque efectivamente si un escritor es un gran escritor es porque queremos su obra tal como él la imaginó, como él la escribió. Por otro lado, creo que pasa con Robinson Crusoe una cosa que es muy simpática, y es que la juventud de la época se apropió del libro completo, lo cual después genera toda la serie de adaptación y todo lo demás, pero reescritura, incluso en el cine, ¿no? Pero prescindiendo de muchas de las cosas que hemos dicho, prescindiendo del evidente discurso religioso, el evidente discurso iluminista, ¿cierto? Ellos toman al héroe, al tipo que fue capaz de, después de estar muchos años solo en una isla, 28 años solo en una isla, y de vencer a unos piratas y a unos caníbales, ¿cierto?, y de cultivar la tierra, etcétera, sigue sus viajes a China, a Siberia. Lo atacan los lobos. Ahí. Entonces, muy interesante cómo los jóvenes, que como decíamos antes, sin duda se dan cuenta cuando les están vendiendo esta literatura espúrea, que esta literatura juvenil adaptada. Claro. Por otro lado, son capaces de reconocer un gran clásico y apropiárselo. Sí. O sea, si tú me preguntas, desde Perrault que no había literatura infantil en Europa, ¿cierto? Y Robinson Crusoe sin duda que revitaliza esto, pero no porque él lo pretendiera. Quizás él pretendía todo lo contrario, ¿cierto? Hacer esta educación soterrada de la que hablábamos antes. Me refiero a Daniel Defoe, ¿cierto? Sino que porque los jóvenes, los niños, digamos, vieron el héroe que había en estas páginas. Bueno, yo, mira, a propósito de lo que tú dices, yo he de reconocer que yo experimenté personalmente una cosa muy parecida. Yo recuerdo como si fuera hoy un día que llegó mi padre con una edición amarilla, de tapa dura, española, bruguera, no sé, que se llama Robinson Crusoe, ilustrada, ¿eh? Y justamente partía con que él venía de York, qué sé yo, que se embarcó, pero rápidamente ya estaba en el barco, naufragio, y terminaba con el rescate. No era tan breve, tenía unas 80 páginas, ilustrada entera. Y efectivamente, o sea, lo que tú dices a mí me pasó, yo me fasciné con la historia de Robinson Crusoe. Claro. Me trastorné, o sea, aparte del olor de la edición, los dibujos, qué sé yo, y no se me olvidó más en la vida. Y de hecho, cuando después
ya mayor, leí el Robinson Crusoe completo, digamos. Fue una cosa curiosa, porque por una parte fue como leer otra novela distinta, pero esa primera experiencia estética del héroe estaba. Se repitió. Se mantuvo, ¿te fijas? Aunque claro, debo reconocer que los dibujos no me ayudaron mucho, porque cuando la leí, la versión completa, la leí con los dibujos originales, que son, digamos, responden a una estética dieciochesca que no es la de ahora, digamos, ¿no? Mira, yo creo que el relato es tan potente que a los niños, a los jóvenes les llega porque en el fondo son capaces de ponerse en la situación. ¿Y qué pasa si estoy? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si estoy ahí? ¿Qué haría yo? Claro. Yo habría hecho esto. Cuando Claro, un niño claro. no puede dejar de pensar esas cosas. ¿O tú jugaste a ser Robinson Crusoe alguna vez? Pero por supuesto, con mi primo, con Jorge. Claro. ¿Y qué haríamos? ¿Qué haríamos? Esa era la cosa, digamos. Yo creo que la gran literatura sufre por un lado, pero por otro lado los jóvenes son capaces de ir llegando a ella. A pesar de esto, gracias a esto, no lo tengo tan claro, no creo que sea tan unívoco tampoco. Sí. Es una pena leer un Robinson Crusoe mutilado, pero por otro lado hay gente que llegó a Robinson Crusoe ahí que no habría llegado de otra manera. Es un problema, porque claro, por una parte no es lo que escribió Defoe, ¿no? O sea, la literatura no es solamente, y lo hemos comentado en otros programas, la literatura no es solamente de qué se trata la historia. O sea, yo puedo decir en 1 minuto y medio de qué se trata el Quijote, pero eso no es el Quijote, o sea, no es solo trama. La literatura es forma, como todo arte hay una forma, hay un modo en que eso está escrito. Entonces a veces en la adaptación es justamente eso lo que se pierde. De hecho, lo que decíamos, hay el motivo del viaje, o sea, si yo voy a Sinbad el Marino, voy a Odiseo, voy al mismo Robinson Crusoe, el motivo del viaje y de la persona que no quiere hacer el viaje, pero lo hace igual porque siente un llamado, ¿cierto? Y para no fijarnos en el modo en que está escrito, podríamos tener un solo libro de viaje, digamos. Este libro de viaje, el libro de guerra, y en fin, y tener 5 libros, pero no, hay muchos libros en la literatura universal. Oye, Sebastián, ¿y alguna reescritura o reelaboración de la historia de Robinson así más moderna o contemporánea que te llama la atención? Se retoma el tema varias veces. Está la escuela de Robinsones de Julio Verne, que es muy simpática, tiene muchas alusiones además. Sí. Julio Verne tiene la gracia de que se reconoce absolutamente tributario desde el de título todo el mundo. claro, hasta detalles como que descubren a un salvaje y le querían poner Jueves, digamos. Y después le ponen su nombre, pero el tema En el Señor de las Moscas de Golding hay algo, ¿no? Golding pone los énfasis en otra cosa, que es el hombre librado al salvajismo sin normas, pero hay algo también podríamos decir que es una respuesta quizá. Puede Yo ser lo he pensado interesante, alguna vez, porque efectivamente aquí puesto Rousseau detrás, ¿cierto? Sí. Puesto el hombre en su naturaleza frente a las cosas, digamos, es capaz de desarrollarse, progresar, modificar. Y en cambio, en el caso del Señor de las Moscas, vemos a estos niños que puestos ahí a su naturaleza todo, la barbarie. se reducen a la barbarie, y los que trataron de hacer lo contrario son aniquilados. Son aniquilados, sí. O sea, el último se salva porque está corriendo, escapando del resto en el momento en que lo salvan, pero es un recurso. Lo salva el ejército. Es un recurso novelesco. La película es muy buena. La película es muy buena, Sí. es terrible. Es terrible. A mí me impactó mucho esa película. Oye, y bueno, está la famosa película que actuó Tom Hanks, que ganó, entiendo, algunos Oscars, El Náufrago, ¿no? Yo no creo que sea. No sé. Pero y en la pelota Will no hay algo de bienes también ahí, no sé qué opinas de eso. Sí, hay. Es que no me gusta la película. Está bien, te guste o no, pero hay convengamos que la influencia es absoluta. Hay un correlato. Hay un correlato Lo que pasa evidente. es que yo creo que se reduce a una cosa emocional, Claro. ¿cierto? Muy psicologista, Sí. que no es en ningún caso el espíritu del viaje heroico. Claro. En el fondo, en el esquema heroico, cuando alguien no logra cumplir su cometido, se transforma en una víctima, y eso es poco más o menos lo que le pasa al protagonista del Náufrago, ¿cierto? Y que de hecho después no puede ni siquiera llegar a vivir su vida. La característica del viaje heroico es que la persona cuando vuelve es capaz de vivir mejor su vida porque lo que aprendió lo fortaleció, de alguna forma encontró un elixir. En el caso del Náufrago es como un tipo que hace un viaje, que le pasan cosas, que se encuentra una pelota de fútbol y finalmente no es capaz de volver, digamos. Pierde su amor. Pero en ese sentido también el retorno de Robinson no es un retorno heroico, épico.
No es como Jasón y los Argonautas, o el mismo Ulises. Ahora, domina el mundo cuando vuelve. Sí. Logra tener una familia. Sí. Lo que pasa es que, claro, después sale otra vez. Después sale otra vez. Después sale otra vez. Eso ahí le pasa lo de Sinbad, ¿cierto? Que no puede mantener sus pies en su casa. Como el eterno retorno, hay una cosa así ¿Hay una cosa de eso? Sí, hay Lo había algo de eso, pensado. sí. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación sobre el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. No, gracias a ti Así por la que invitación. nos volveremos a ver. Hemos conversado con Sebastián Díaz, profesor del Colegio San Francisco de Asís y profesor de literatura de la Universidad de los Andes, sobre la que es considerada la primera novela inglesa, Las aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Oye, esa edición que tú tienes ahí, no, esta eran los dibujos que yo te quería mostrar que son un poquito... 18. Sí, que contrastan Esa traducción es de contra... Cortázar. Sí.